Bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de hacking y seguridad con Sergio. No, hoy vamos a ver algo sobre, sí, sobre seguridad y hacking, pero vamos a hablar sobre lo que es el escalado de privilegios. El otro día estaba viendo Reels y cayó uno medio baitero que era como accede como root sin ninguna contraseña ni sudo, ¿no? Entonces poníamos un comando muy sencillo, de hecho, lo voy a mostrar, un comando muy sencillo. Fíjense, me voy a conectar a una máquina virtual que tengo acá. Es un Ubuntu. No tengo sudo, ls, 1234 es mi contraseña. Vamos de vuelta. Sergio is not in sudo files, o sea que no puedo como usuario ejecutar programas con privilegios de root. Y Ubuntu, esta es una instalación muy fresquita y Ubuntu no tiene el usuario root activado. Esto quiere decir que, o sea, el usuario root existe, pero no me puedo autenticar, no me puedo loguear como el usuario root, salvo utilizando sudo. Entonces vamos a poner su, no sé, 1234 o lo que sea, no tiene contraseña, así que tampoco me puedo loguear como root. Entonces acá el hack lo que decía era que poniendo este comando, user bin user bin m menos i user bin, no, vamos más cortito bin sh podemos lanzar con opción "-p", podemos lanzar una shell sh con privilegios de root. Y efectivamente, si nosotros nos fijamos, el signo pesos lo que hace es identificar que la shell tiene privilegios reducidos, es decir, está bajo usuario estándar. Mientras que si tiene un numeral es porque tiene usuario root. De hecho, yo podría poner acá en esta terminal, estoy conectado en las dos, whoami, y me va a decir que soy Sergio. Y si me pongo acá, me va a decir whoami, me va a decir que soy root. Si agarro y hago un PSAUX, por ejemplo, voy a ver que tengo diferentes procesos. Por ejemplo, este bash a nombre de Sergio, que casualmente tiene el PID 1038. Bueno, no era este. 1038, 1038, acá está. Bueno, es este bash, hay varios bash abiertos. Es este bash 1038, este que estoy utilizando acá. Y si pongo un PS acá, voy a encontrar que este es el 1118. 1118, un proceso a nombre de root. ¿Y qué es una shell, SH. Bueno, la cuestión acá es que era medio baitero porque esto que acabo de hacer, y claramente, como están viendo, sin ningún tipo de contraseña, escalé o root, tengo una shell a nombre de root, tiene trampa. Porque eso fue un sistema preparado para que esto pueda suceder. Entonces yo dije, bueno, esto tuvo que haber sido de alguna forma, igual en el RIM lo explican, y claro, yo preparé este sistema para poder replicar esa situación. Entonces, me dio un poco, me molesta, a mí me molesta mucho cuando baitean sobre cosas que aparecen como, esto es fácil o no te imaginarás que con 2 clics hackeas un servidor. Porque, bueno, da una mala idea o da una mala impresión acerca de lo que es la seguridad. Y muchas veces la seguridad es bastante aburrida, vale decirlo, pero también es bastante entretenida. Depende de lo que nos toque hacer. Pero bueno, un poco me pareció igual interesante porque si bien era como en un entorno preparado para que esto se pueda realizar, sí manifiesta que es un vector de ataque plausible. Tal vez no de la forma en la que se presentó, porque se tienen que dar muchas situaciones, eh, pero sí en distintos contextos o en sistemas no tradicionales, vamos a decir, qué sé yo, cualquier distribución hoy día cumple con ciertas normativas de seguridad, configuraciones,
permisos sobre directorios de archivos y los límites de los privilegios de los usuarios y herramientas como AppArmor o Linux. Bueno, es decir, un sistema operativo así recién instalado, más o menos cualquier distribución, por lo menos conocida o de las grandes, lo podemos considerar, entre comillas, seguro, en el sentido de, bueno, ya se tomaron un montón de decisiones para que el usuario no tenga que trabajar sobre ellas y enfocarse en otro tipo de aspectos. Ahora bien, sí deja de manifiesto cómo se pueden explotar determinadas vulnerabilidades, malas configuraciones y eventualmente en entornos como contenedores o ese tipo de cosas que después voy a explicar un poco de forma un poco más detallada. Pero bueno, nada, me pareció interesante. Me pareció interesante porque también este pequeño experimento conlleva varios temas, ¿no? Y como sabemos en sistemas, ¿no? O sea, todo está interconectado de alguna manera u otra. Todas cosas, todos los objetos, todos los elementos, todas las abstracciones que componen un sistema interactúan unas con otras. Entonces, en seguridad particularmente hay que saber bastante de todas estas cosas y cómo interactúan. Así que bueno, vamos a meterle a esto, vamos a ver varios temas, variables de entorno, permisos de archivos y directorios, procesos y algunas herramientas de auditoría y cómo detectar eh, estos, estos vectores de ataque, ¿no? Que podrían utilizarse para escalar privilegios en un sistema. Con lo primero que vamos a trabajar es con las variables. Vamos a entender un poquito las variables dentro de una shell. Bueno, superficialmente, tampoco nos vamos a tener demasiado, pero entender este concepto para los que recién están arrancando con esto. Una variable en un entorno bash se declara sencillamente poniendo el nombre de la variable y el valor que contiene. Entonces, después, para llamar a la variable, utilizamos el signo pesos. El comando echo lo que va a hacer es imprimir una cadena de caracteres. La shell lo que va a hacer es expandir el valor de esa variable a su valor, es decir, va a cambiar el pesos var por lo que la variable contenga. Entonces echo va a imprimir esa cadena, ese valor. Pero también lo podremos utilizar, por ejemplo, con otro comando, mkdir pesos var, y esto va a crear un directorio con lo que, cuyo nombre va a ser lo que tenga la variable var. Y ahí lo tenemos, el directorio. Ahora bien, este es un tipo de variables. Después tenemos otras variables que son las variables, estas podríamos llamarlas variables de entorno local. ¿Por qué? Porque toda variable existe en el espacio de memoria de un proceso. En este caso, el proceso es una shell bash, que lo podríamos averiguar con pesos. Entonces me va a devolver el PID de la shell que estoy utilizando. Puedo utilizar el comando psaux, vamos a agregar por ese valor. Entonces me va a decir que el 1106 es el intérprete bash, la shell que estoy utilizando. Ahora, como todo proceso, tiene un espacio de memoria. En ese espacio de memoria es donde cargará sus archivos de configuración, donde tendrá las variables, y etcétera, etcétera. Pero todo proceso nace de otro proceso previo, es decir, un programa es el que dispara a otro programa. En este caso, yo tengo un intérprete de comandos. Esa es una interfaz de usuario y es un proceso como tal. Es un programa en ejecución como tal. Y si yo ejecuto Bing, por ejemplo, binggoogle.com, esto lo que va a hacer es disparar otro programa que fue lanzado a partir de la shell. Entonces tenemos una relación padre-hijo. Hay un conjunto de variables que vamos a llamar variables exportadas y variables de entorno. En realidad, para que una variable de entorno sea de entorno, debería ser exportada. ¿Y qué quiere decir con esto? Una variable exportada dentro de un proceso bash, o sea, un entorno en ejecución, las variables que estén exportadas dentro de ese espacio perteneciente a ese proceso son replicadas en los procesos hijos. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo, no sé, echo pesos user. Eso es una variable de entorno. Se llama de entorno porque básicamente va a existir no solo en este proceso bash, en el que estoy utilizando, sino en todos sus procesos hijos. Entonces lo podemos definir como entorno de usuario.
podríamos poner eco pesos user, eco pesos home, por ejemplo. Esperen que lo escribí mal. Oh, eco peso, no me están dando el autocompletado. Eco pesos home barra Sergio, eco pesos pat. Esto me va a devolver las rutas a binarios, es decir, las rutas a los comandos a los que el usuario tiene acceso. Yo podría, por ejemplo, hacer un script que me imprima estas variables. Entonces vamos a poner bim variables.sh. Entonces vamos a poner eco pesos, bueno, lo que puse antes. Peso home, eco pesos pat, eco pesos y vamos a poner user. Y vamos a poner otra, eco pesos local. Esta es una variable que no está definida. Solamente la estoy llamando. Esperen, voy a sacar un par de lineitas, así queda bien ahí. Entonces, ahora vamos a darle permisos de ejecución a variables y vamos a ejecutar variables. Entonces, como vemos, el script tiene la variable barra home, puede expandir la variable barra, peso home, ¿no? La variable home me va a devolver esto, la variable path me va a devolver esto y la variable user me va a devolver esto. Pero la variable local no me devuelve nada. Yo puedo definir la variable local con valor asignado, vamos a poner así, volver a exprimir el script, no pasa nada. Puedo declarar de forma exportada la variable local. Y ahora sí, esto quiere decir que la variable local se creó en esta shell, en este proceso, pero con el modo exportado. Por lo tanto, cuando yo ejecute el script, se va a lanzar otro proceso bash que va a procesar el contenido del archivo y va a tener en su espacio de memoria una copia de esa variable. Después, si el valor de la variable cambia, en el proceso padre, el proceso hijo no se actualiza, o sea, no son dinámicas, pero bueno, esos son ya otros temas. El punto es este: las variables existen en el espacio de memoria de un proceso. Estas variables pueden ser heredadas de procesos padres a procesos hijos, entonces se consideran variables de entorno, porque vamos a entender el entorno a todo ese conjunto de procesos relacionados. Podemos tener entorno de usuario, porque son todos los procesos de un usuario disparados a partir de una interfaz que el usuario utiliza. En este caso una shell, pero puede ser un escritorio. Podemos entender entorno del sistema porque son variables que existen en todos los procesos en ejecución en el sistema. Porque estas variables se crearon con el primer proceso al arranque del sistema, entonces por lo tanto todos los procesos que existen en el sistema van a ser hijos del primer proceso. Entonces todos los procesos del sistema van a tener las mismas variables. Es por eso que cuando, por ejemplo, la variable hostname, cuando se cambia el hostname de un sistema, y esto en cualquier sistema operativo, incluso tipo, no sé, Windows, cuando se cambia el hostname de un sistema, se requiere reiniciar el sistema sencillamente porque desconocemos cuántos procesos tienen la variable hostname y no se ha actualizado su valor. Entonces, lo mejor es reiniciar el sistema que reiniciar servicios, por ejemplo. Porque, bueno, esto a nivel de red también es muy importante que se tenga actualizado siempre el valor de la variable hostname. Y lo mejor siempre es reiniciar el sistema. Pero bueno, nada. Esto es la idea de lo que son variables. Así liso y llano, ¿no? Muy, muy por encimita. Después podemos explorar un poco más. Pero entender un poco esto, porque acá viene el detalle para qué se utiliza env. Ok, entonces ya ahora que entendemos más o menos de qué se trata esto de las variables de entorno y las variables en general, vamos a ver de qué se trata el programa env. En principio, env es un programa que sirve, es un comando que sirve para lanzar otros comandos, pero alterando
sus variables. Es decir, cuando un proceso, cuando se carga en memoria, va a tener un conjunto de variables que se van a cargar en simultáneo, vamos a decirlo. ¿Y esto cómo sucede? Una es porque las variables, porque tiene variables exportadas, hereda variables. El proceso que lanzó al siguiente proceso, el programa que lanzó otro programa, ya lo va a lanzar con un conjunto de variables. Después el programa en su código puede generar sus variables, pero esas variables se van a generar ya cuando el programa esté ejecutando su código. Entonces tenemos dos instancias a la hora de generación de variables en un proceso. Las primeras, que son las que importa o hereda, y las siguientes son las que se generan a posteriori, cuando el código se empieza a ejecutar, porque parte del código es crear variables. Entonces, el comando env lo que permite es generar variables que se van a cargar con el programa para que el programa pueda utilizar antes de que se ejecute su código, o modificar variables exportadas, o sea, variables que va a recibir. Por ejemplo, vamos a ver esto. Nosotros tenemos este script, variables sh. Entonces, lo que voy a hacer es un set, vamos a eliminar la variable local que había creado. Ya no está más, la eliminé. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ejecutar env y vamos a poner punto barra y ejecutamos el script normalmente. Variables. Normal. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar todas las variables. Este proceso se va a ejecutar, o este programa se va a ejecutar limpio en lo que es variables de entorno. Salvo path. En el caso de path sucede algo interesante. Esto no es una variable de entorno heredada en principio, o sea, sí, path es una variable exportada, pero también sucede que cuando, en el caso de este script, como es un script en bash, se tiene que cargar un intérprete bash. Nosotros ya estamos usando un intérprete bash interactivo, pero cuando ejecutamos el script se va a disparar otro proceso bash que va efectivamente a interpretar lo que contenga dentro del archivo. Es un intérprete independiente, pero no deja de ser un proceso hijo de este que estamos usando. ¿Qué pasa? Cuando se ejecuta el intérprete va a tener una serie de configuraciones precargadas, como la variable path que le va a decir la ruta de los binarios, porque justamente el intérprete de comando necesita la ruta de los binarios. Entonces no puede depender de heredar una variable de entorno. Por eso esto se crea cuando el código se cargó y no antes. Igual de todos modos me dio una deducción empírica. Ahora bien, el resto no. El resto quedó limpio. Home y user quedó limpio. O sea, esa variable deja de existir. Vamos a ejecutarlo normalmente y vemos que vuelve a heredar normalmente. Podría, por ejemplo, definir la variable, dijimos, local. Igual, vamos a poner esta variable se definió con env. Y lo ejecutamos. Entonces, ahora existen todas las demás variables, y la variable local, porque la definimos con env al momento de lanzarla. Es decir, lanzamos ese programa y le enviamos ya una variable que tiene que cargar en el espacio de memoria. Y también podemos modificar otras variables, como por ejemplo la variable user. User igual, vamos a ponerle Alejandra. Entonces ya la variable user que recibió, la recibe pero con otro valor. Vamos a hacer otro experimento. Podría quitar, a ver, más variables de entorno. Podemos poner así, -i. Lo que hace -i es borra todas las variables que vaya a heredar el proceso, pero recrea las que le mandamos. Entonces, genera local, genera user, local, user, path, que ya dijimos, bueno, la debe generar el propio intérprete, así que no lo podemos modificar con env, pero sí todo lo demás. Entonces, la función de env es esta: lanzar un programa
O sea, en este caso lo estamos haciendo con intérprete bash, pero podemos lanzar cualquier programa y le vamos a definir variables de entorno. Esto por ahí, si han revisado scripts de automatización dentro de contenedores, por ejemplo, si prestan atención van a ver que siempre hay un comando env, ¿no? Y está definiendo variables a la hora de lanzar alguna serie ¿cómo se dice? Alguna serie de comandos. ¿Por qué? Porque necesita modificar temporalmente el entorno sobre el que se va a ejecutar ese comando. Sacarlo del entorno de usuario normal para ponerlo en otro entorno con otros valores de variables y lo que fuese. Por eso, de hecho, env es environment, básicamente entorno. Entonces, acá es donde empieza a jugar un poco, entenderse un poco qué es lo que hace env y por qué podemos lanzar una shell bash con privilegios. No en realidad una shell bash, no, una shell SH, una shell básica con privilegios. No es que env sirva para eso, pero env sirve para lanzar binarios, para ejecutar otros programas y modificar su entorno previo de variables. En principio, ahora vamos a ver cómo se puede explotar eso. Bueno, si llegaste hasta acá, calculo que te está pareciendo interesante el tema. Nada, vamos a agarronear un poco. Vamos a pedir que se suscriban y si pueden dejen comentarios, así crece de alguna manera este proyecto y podamos a seguir haciendo más contenidos. Así que bueno, nada, los dejo con lo que sea que estuviésemos hablando. Bueno, vamos a meternos ya en el núcleo duro de este laboratorio, lo que explota este hack, ¿no? Sobre escalar privilegios en un sistema con un simple comando. Eh, pero para eso primero tenemos que entender un poco cómo funciona la gestión de privilegios, ¿no? En un sistema Unix. Primero hay que entender dos cosas. Una, en Unix todo es un archivo. Todo se representa a través de un archivo. ¿Esto por qué? Porque básicamente una shell exploramos un file system, o sea, accedemos a objetos a través de un file system. Entonces, de repente, no sé, un dispositivo de almacenamiento se tiene que representar como un archivo. Vamos a poner SDA1. Entonces, ese archivo, que no es un archivo como tal, es un archivo especial, representa un dispositivo de bloque, un dispositivo de almacenamiento. En este caso, una partición. Si hago un ls-l, voy a encontrar que tengo archivos comunes. Pero bueno, todo se representa como un archivo. Entonces, muchos programas requieren como parámetro un archivo. Por ejemplo, no sé, fdix, le voy a pasar la ruta al archivo que representa el disco para particionarlo, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Todos los archivos, todo en un sistema Unix es un archivo. Por otro lado, los archivos tienen dueño y pertenecen a un grupo. En el caso de SDA1, tenemos que el archivo pertenece al usuario root y pertenece al grupo disk. En el caso de todo lo que yo creé como usuario estándar, pertenece al usuario Sergio y pertenece al grupo Sergio. Después tenemos los permisos. Los bloques de los permisos se dividen en permisos para el dueño del archivo, es decir, el usuario, permisos para el grupo, serían los siguientes tres, para el grupo al que pertenece el archivo, y finalmente permisos para el resto, o sea, para lo que no es el dueño y el grupo. Y ahora, cuando se refiere sobre quién se dan estos permisos, sobre procesos, porque básicamente lo que lee, escribe, elimina, crea o ejecuta el contenido de un archivo es un proceso. Si nosotros ejecutamos un comando, es el proceso bash el que está ejecutando o llamando la ejecución del código de ese archivo. Si yo abro un editor de texto, es ese proceso que está queriendo abrir para cargar un buffer con todo el contenido de ese archivo que nosotros podamos editarlo. Entonces siempre un proceso es el que trabaja sobre un archivo o directorio, cualquiera que del tipo que fuese el archivo. Ahora bien, lo mismo que con los archivos, los procesos están a nombre de un usuario y pertenecen a un grupo, un usuario efectivo y un grupo efectivo, en primera instancia. Yo acá lo que voy a hacer el comando ps-o, bueno, lo que estoy poniendo las columnas que quiero ver. Básicamente, las columnas son usuario dueño de un proceso, grupo al que pertenece el proceso.
Entonces tenemos, no sé, init, en el primer proceso del sistema, pertenece al usuario root y pertenece al grupo root. Vamos a agarrar, no sé, una shell bash, esta es la que estoy utilizando, le pertenece al usuario Sergio y pertenece al grupo Sergio. Entonces acá es cómo se relacionan esto de los permisos y los permisos usuario-grupo de archivo y usuario-grupo de proceso. Entonces podemos decir que un proceso a nombre de un proceso a nombre del usuario Sergio puede, no sé, leer un fichero a nombre del usuario Sergio siempre que el permiso de lectura para el usuario esté activado. Un proceso perteneciente al grupo disk puede leer y escribir este archivo porque el archivo pertenece al grupo disk y sus permisos lo permiten. Ahora un proceso que no sea parte del grupo disk y no esté a nombre de root no puede ni leer, ni escribir, ni hacer nada con este archivo porque sus permisos no lo permiten. Entonces ahí es donde se da la relación entre proceso, grupo, dueño o usuario y permisos. Esta podríamos decir que es la primera capa en esta arquitectura de privilegios que maneja el sistema operativo. Entonces, lo que un usuario puede hacer en el resto del sistema depende de los permisos de los archivos del resto del sistema. Entonces, cuando se dice que, no sé, cuando se tiene privilegios de root, es porque el usuario root tiene privilegios sobre todos los archivos del sistema. Un usuario estándar tiene privilegios en principio sobre los archivos de su propio directorio de usuario. Archivos y directorios, ¿no? Y la ejecución de comandos también depende de los permisos que estos tengan. Vamos a poner un ejemplo. ls-l barra user barra bin barra top, el monitor de procesos del sistema. Este es un archivo binario, un ejecutable, que está a nombre de root y pertenece al grupo root. Pero yo como usuario estándar lo puedo ejecutar porque tiene los permisos para que procesos que no estén a nombre de root ni pertenezcan al grupo root puedan leer y ejecutar este archivo. ¿Y qué proceso da esta condición? El proceso bash que estoy utilizando, que está a nombre de Sergio y pertenece al grupo Sergio. Por lo tanto, puedo ejecutar todo. De hecho, mientras lo tengo en ejecución, puedo hacer lo siguiente. Mostrarlo en la salida de procesos en ejecución. Entonces vamos a poner así y vamos a poner así un grep top. Entonces vamos a encontrar, vamos a ponerlo de esta forma. Así sale más limpio. Grep top. Entonces tenemos que el programa top está a nombre de Sergio y pertenece al grupo Sergio. ¿Por qué? Porque lo ejecutó una shell a nombre de Sergio perteneciente al grupo Sergio, básicamente. Entonces ahí viene la herencia, en principio. Después hay otros mecanismos más granularizados de la gestión de acceso. Bueno, tenemos las ACLs y bueno, hay un montón de las capabilities, hay un montón de mecanismos para darle más flexibilidad a este tema de los accesos de archivos y directorios a los procesos. Pero bueno, eso ya es otro terreno. Esta podríamos decir que es la primera línea de defensa, en principio. Ahora bien, hay un conjunto de permisos bastante interesantes que son los permisos especiales. O sea, nosotros tenemos el permiso de lectura, permiso de escritura y permiso de ejecución, tanto para el usuario como para grupos, como para el resto. Saliendo de esos permisos, tenemos los permisos especiales que llamamos permiso especial de usuario, o CDUID o suite, y permiso especial de grupo, que es el SEDGID o SGID o SGID. Depende de cómo lo lean. O de dónde lo lean. Entonces, básicamente, lo que hace, yo me voy a concentrar en el permiso especial de usuario. Nosotros tenemos que, no importa a nombre de quién esté un binario, porque en este caso el binario está a nombre del usuario root, pertenece al grupo root, pero si lo ejecuta un usuario estándar, porque sus permisos lo permiten, va a estar a nombre del usuario y grupo de quien lo ejecutó. El permiso especial de usuario hace que, aunque sea un usuario estándar el que ejecute ese binario, va a heredar el usuario efectivo dueño
del binario. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Vamos a ponerlo así. Me activé sudo para continuar en el recreo, porque si no va a ser un problema. Sudo, vamos a poner chmod u más s, el permiso especial de usuario, y se lo vamos a dar a user bin top. Si hago un ls-l, ahora a user bin top, vamos a encontrar, nos va a aparecer súper resaltado, porque de hecho esto es un peligro, y vamos a ver que tiene este permiso especial activado. Esto es interesante porque ahora va a suceder lo siguiente. Si yo ejecuto top, top ya no va a estar a nombre de Sergio. El proceso va a estar a nombre del dueño del binario. Pertenece al grupo Sergio, pero el dueño del proceso es root. Acabo, como usuario estándar, lanzar un proceso a nombre de root. ¿Y esto por qué se puede? Porque tiene el suite activado. En algunos contextos esto está bien. De hecho, después vamos a ver que hay muchos binarios que tienen el suite activado y es absolutamente necesario. Pero en muchos otros contextos no debería de tener este suite activado. Yo lo acabo de poner para hacer la demostración. Y acá es donde ya empieza a tener un poco más de sentido cómo funciona el programa env. Porque si decimos que env puede lanzar ¿cómo se dice? Puede ejecutar binarios. Entonces, ¿qué pasa si env puede lanzar una shell y esa shell esté a nombre del usuario root? ¿Por qué? ls-l user bin env. Porque el binario env está a nombre de root como cualquier binario del sistema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar, ahora no lo tiene activado. Primero lo que voy a hacer es desactivar el suite para el binario top. Y vamos a hacer lo siguiente. ls-l user bin env, como vemos, user bin env no tiene activado el suid. De hecho, cuando arrancamos el video ya lo tenía activado. Yo se lo desactivé porque vamos a hacer todo el procedimiento. Pero bueno, creo que se entendió esto de lo que hace el permiso especial de usuario. En un binario, cuando se ejecuta ese binario, no importa qué usuario ejecute ese binario, el proceso va a estar a nombre del dueño del binario y no del usuario que lo ejecutó. Entonces, para lograr que env pueda lanzar binarios, ejecutar binarios, y estos procesos resultantes estén a nombre de root, necesitamos que el binario tenga el suite activado. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Por un lado, voy a por un lado vamos a hacer lo siguiente, para recrear el entorno. Sudo chmod más u más s. Entonces le vamos a dar al binario user bin env. Y le dimos el permiso especial. Ahora yo me voy a sacar del usuario, le voy a sacar los privilegios de sudo al usuario Sergio. Lo voy a comentar acá, lo dejo comentado. Entonces ahora voy a hacer sudo ls y ya no puedo. Y como dije antes, no tengo contraseña para root. Así que ya no tengo ningún tipo de privilegio en el sistema, en principio. Pero sí sabemos que el binario env tiene el suite activado. Ahora vamos a hacer la prueba. Como dije antes, env, podríamos hacer -i. Esto voy a sacar todas las variables de entorno relacionadas con el usuario que puede heredar el proceso. Entonces voy a lanzar una shell sin entorno, es decir, sin variables de entorno. Env -i y vamos a poner sh con la opción "-p". La opción "-p" lo que hace básicamente es darle los privilegios si el proceso padre, va a heredar los privilegios del proceso padre. Y como env
tiene privilegios elevados, SH va a trabajar con esos privilegios elevados. Por una cuestión de seguridad, SH no tiene determinados privilegios que los va a tener porque hereda los privilegios del proceso padre. Y el proceso padre es env. Y como env tiene el suite activado, esto va a hacer que el proceso padre, el proceso hijo SH tenga, bueno, nada, todo eso. Me estoy yendo por las ramas. El punto es este. Acabo de lanzar esta shell. El numeral me dice que estoy como usuario root. Entonces lo primero que voy a hacer es fijarme esto. Si el proceso SH está a nombre del usuario root. Y acá lo tenemos. Está a nombre del usuario root. Entonces, entendiendo esto, podría decir, bueno, ya puedo activar, le puedo dar privilegios de sudo al usuario Sergio. sudo. Por un lado, puedo hacer esto. Puedo activar, puedo modificar el archivo. Oh. Esto es B, no BIM. Ahí está. No me acuerdo las combinaciones de teclas. Entonces lo voy a guardar. Me va a decir que está solo en modo solo lectura. Le voy a dar W y el signo de admiración para que ignore eso y pudo ser escrito. Si ahora hago un sudo ls, me va a pedir la contraseña y me dice que no estoy. Esperen que tengo que salir de acá. Todavía. Ya guardé, ahora sí. Ahora sí pude ejecutar un comando a través de sudo. Tengo los privilegios. Acabo de darle sudo al usuario estándar. Podría hacer otra cosa, como por ejemplo gpass wd -a y poner al usuario Sergio dentro del grupo sudo. Pero me va a dar permiso denegado. ¿Por qué? Porque algunos comandos van a requerir otras verificaciones de seguridad a la hora de poder hacer determinados cambios. Porque básicamente, como dije, no solamente depende de esta coincidencia de dueño de proceso, dueño de archivo y, como se dice, y los permisos que estén indicados para esa coincidencia. Algunos comandos no los vamos a poder ejecutar, pero que viene lo interesante. Que no podamos ejecutar algunos comandos no significa que no podamos editar los archivos sobre los que trabaja ese comando. Por ejemplo, no sé, voy a agarrar y voy a setear el comando passwd para el usuario root. A ver si me deja. La verdad no lo probé. Entonces me dice no, que no se puede modificar esto. Desde este lugar, yo digo, che, pero yo tengo una shell a nombre de root. Voy a hacer otra cosa. Voy a editar el fichero shadow, que es donde se guardan las contraseñas cifradas de todos los usuarios. Esto lo vamos a dejar. Esto, bueno, son. Acá está. El asterisco indica que la cuenta está bloqueada. Esto quiere decir que no hay forma de autenticarse con contraseña. No tiene contraseña, pero no hay forma, pero tampoco se admite la autenticación o a través de ninguna contraseña. Pero si yo le saco el asterisco que tenemos acá, me va a dejar. Ahí está. Saco el asterisco. ¿No? Dejo el campo vacío, entre comillas, en realidad no hay nada. Voy a poner W con el signo de admiración porque si no, no me va a dejar escribirlo. Bueno, se alteraron un poco los perritos. Sigamos con esto. Bueno, lo que hice fue eliminar lo que sería el valor del campo contraseña. En Unix es muy sencillo. El campo contraseña contiene la contraseña del usuario. Normalmente la contraseña está cifrada. Entonces,
acá lo que sucede es que si el campo contiene un asterisco o un signo de admiración, por ejemplo, como hacen en otros casos, básicamente lo que hacen es desactivar la cuenta o desactivar la autenticación. Por eso, en una instalación estándar de, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, ya sea de desktop o para server, la contraseña, el usuario root está desactivado, pero no porque no exista root o no o lo que fuese, el usuario existe, pero no nos podemos autenticar directamente porque está como bloqueada la autenticación. Pero acá sucede algo interesante. Si yo elimino el valor del campo contraseña, o sea, no dejo nada, como es este caso, no me acuerdo si guardé, vamos a guardar de vuelta. También en este modo, con esta shell, así con esos privilegios, que no son completos, vale decir, ya lo vimos hace un rato, no son completos los privilegios que tiene la shell, pero bueno, porque tenemos otras capas de seguridad que podemos sortear. Pero bueno, como dije, los procesos son los que abren y editan archivos. Si un programa no lo podemos ejecutar porque tiene capas de seguridad del sistema operativo, tal vez podamos editar el archivo que ese proceso modifica. Y si no puedo invocar el comando password para modificar la contraseña de root, puedo literalmente abrir el archivo donde se guardan las contraseñas y editar directamente el archivo sin depender del comando password. Entonces, lo guardamos y ahora me voy a la otra shell y voy a hacer algo interesante. Me voy a loguear como el usuario root y no me pidió contraseña porque no la tiene. Ahora voy a salir de acá. Perdón, voy a salir de acá. Voy a cambiar mi contraseña. Voy a poner 1234. Ahora vuelvo a abrir el archivo de contraseña. Esperen que esto no me toma Shadow, dijimos. Sí. Ahí está. Ahora fíjense que se le ha generado una contraseña cifrada para 1234. Otra cosa interesante a observar acá es que yo acá tengo variables, yo inicié sesión como el usuario root. Esta es una sesión, tengo una shell lícita, inicié sesión como el usuario root, le establecí una contraseña y de hecho el comando env no solamente sirve para invocar un proceso o lanzar un proceso y definir sus variables de entorno, sino que también sirve para listar las variables de entorno del proceso actual, las que son propias del proceso. Entonces hay cosas como, por ejemplo, la variable user, la variable path, la variable, no sé, la tenemos acá, la variable, la shell asignada, variables de entorno. En este caso, nosotros invocamos una shell y acá viene lo interesante, porque acá esta shell se lanzó en una shell bash como resultado de un inicio de sesión. Esto sencillamente fue ejecutar una shell a nombre del usuario root, aprovechando que el binario env tiene el bit suite activado. Igual lo que hay que destacar es que en ningún sistema viene env con el suite activado. Entonces no es un peligro real. Por eso a mí me pareció un poco baitero el tema de este reel, porque fue como, bueno, con este comando podés escalar privilegios en cualquier sistema. Sí, en cualquier sistema que tenga el suite activado de ese binario. Y ningún sistema tiene ese bit activado. Ahora, ¿puede pasar que haya sistema que lo tenga? Y podría pasar en sistemas no tradicionales. O por ejemplo, no sé, vamos a pensar en un contenedor. Un contenedor tiene el file system de un sistema operativo. Pero ¿quién creó de repente la imagen para ese contenedor? Si yo lo pienso desde el punto de vista de seguridad, algo que tendría que hacer, por ejemplo, es evaluar eh, cuáles son los vectores de ataque típicos que se puedan explotar, porque tal vez ese file system sí no esté bien configurado, porque ese file system no vino, no sé, de Canonical, no vino de Debian, no vino de Red Hat, lo hizo alguien. Entonces, o incluso lo pudimos haber hecho nosotros y pudimos no contemplar que determinados binarios tenían demasiados permisos para lo que debería de tener. Entonces ahí es donde se empiezan a abrir las brechas de seguridad. Vamos a hacer una cosa más.
Vamos a ver algunos comanditos que básicamente son para... Bueno, no, otra cosa que quería hacer, ya para ir cerrando por ahí esta pequeña etapa, eh, vamos a salir. Tal vez también nos puede servir esto de vaciar las variables de entorno, por ejemplo, y empezar a recrear variables de entorno eh, para emular una sesión, porque tal vez lo que queramos es emular una sesión o tengamos que emular una sesión para este intérprete de comandos, como si se hubiese logueado. Ojo, ojo que también todo, en un sistema operativo todo queda registrado, siempre que haya servicios de registro, ¿no? Obviamente. Entonces, de repente, eh, autorizar la autenticación del usuario root deja mucho, de hecho, deja mucho registro porque de hecho, si me logueo como usuario root, eso va a estar logueado en el sistema. Después, si vemos auditorías, podríamos ver cómo detectar autenticaciones, cuáles son autenticaciones lícitas y cuáles son autenticaciones ilícitas, por ejemplo. Entonces esto estoy dejando huellas por todos lados. Un poco la idea de hacer estas cosas dejando la menor cantidad de huellas o las huellas que dejemos eh, tiendan a ser ignoradas, vamos a decir, porque por ahí uno se enfoca en determinadas cosas, como por ejemplo, justamente si iniciaron sesiones ilícitas. Pero acá yo no inicié ninguna sesión, de hecho. Tengo usuario root, puedo emular una sesión, entre comillas, o acercarme a ella, tal vez emulando sus variables de entorno. Entonces, podría poner, por ejemplo, user root, ¿no? Entonces ya vamos definiendo con el comando em, como hicimos antes user root, vamos a agarrar, no sé, vamos a agarrar la shell, pero en vez de shell bash, sí, podemos poner shell bash, la shell definida para el usuario, eh, el home, y vamos a agarrar y el logname. No quiero agarrar todo, ahí está. Y el logname. Entonces ahí medio que ya tenemos una, una, un intérprete, acabamos de cargar el intérprete, echo peso home, que antes no tenía eso y ahora lo tiene. Echo pesos user. Entonces ya estamos emulando un poco la sesión, por lo menos a partir de su variable de entorno. Después podríamos ver si podríamos hacer cómo cambiar usuarios efectivos, secundarios y ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene el alcance de que esta shell pueda tener para sortear las otras capas de seguridad que suele tener un sistema. Ok, bien, ya para ir, ya para ir finalizando este video, vamos a ver algo de auditoría. Eh, las mecánicas para auditar sistemas hay un montón. Bueno, hay sistemas o métodos, programas, servicios, etcétera, que básicamente se llaman los de detección de intrusión, los HITS, creo que es, ahora no me acuerdo las siglas, pero básicamente se basan en el monitoreo continuo de determinados archivos a ver si cambian. Pero bueno, también estos sistemas tienen un costo que es la lectura constante de determinados archivos y eso tiene una carga de lectura sobre el dispositivo de almacenamiento. Entonces hace que el sistema se ralentice. Entonces no se puede utilizar todos los sistemas de monitoreo y seguridad todo el tiempo. Pero bueno, sí se puede tomar estados iniciales de un sistema para hacer comprobaciones cada cierto tiempo, a ver qué se ha modificado. De hecho, muchos programas realizan esto a partir de hashes sobre archivos para saber si un archivo se modificó de forma no autorizada. Hay muchas herramientas diseñadas para el propio sistema operativo. En el caso de Debian, Ubuntu, hay unas cuantas que se basan en hashes que vienen en los paquetes de software instalado en el sistema a través de los repositorios oficiales normalmente. Pero bueno, en este caso del SUID, lo podemos averiguar, podemos explorar un poquito con el comando find. Y el comando find lo podemos utilizar así. Por ejemplo, lo vamos a hacer como root. Entonces vamos a poner find
menos en el directorio raíz, menos perms, menos 4000. El 4000 representa el permiso, o sea, el 4 representa el permiso especial de usuario, el suite activado. Y 0000, en principio pensaremos que es ninguno de los otros permisos, pero bueno, en realidad esto es para buscar cualquier archivo con cualquier permiso que tenga el permiso especial de usuario activado. Y vamos a buscar en todo el file system. Entonces vamos a encontrar unos cuantos. Esperen que lo voy a hacer de otra manera esto. Vamos a ejecutar un "-exec". Vamos a poner así, "-exec, ls, "-l", y así hacemos un ls, "-l" sobre cada archivo. Ahí está. Entonces vemos que todos tienen el permiso especial de usuario activado porque esa es la búsqueda que estoy haciendo. Entonces hay archivos que deberían de tenerlos y archivos que no deberían de tenerlos. Y ojo que no en todos los sistemas operativos funciona de igual manera. Por ejemplo, env, en nuestro caso, es un archivo que no debería de tenerlo bajo ningún aspecto, pero por lo que acabamos de mostrar. Pero, por ejemplo, el comando ping, en este caso, sí lo tiene activado porque tiene que abrir un socket y lo tiene que hacer con determinados privilegios de root. Porque el usuario estándar no puede abrir determinados sockets. Entonces va a necesitar que el programa ping esté con el usuario, se ejecute bajo el usuario root. Ahora bien, eso no es en todos los sistemas, porque si yo les muestro los permisos del comando ping de mi computadora, ls-l, barra user, barra bin, barra ping, vamos a encontrar que no lo tiene el permiso especial de usuario activado. Entonces esto depende de cómo estructura un sistema operativo sus permisos, sus capabilities o no, las configuraciones de seguridad que tenga. Entonces que un binario tenga el permiso especial de usuario activado no es malo en sí mismo. Depende de si eso acompaña el perfil de seguridad del sistema operativo. Entonces, en este caso, binarios como mount, ping, newgroup, gpasswd, sudo, etcétera, etcétera, sí necesitan el permiso especial, mientras que un binario como env no. Y lo sé porque yo mismo se lo puse. Originalmente no vino con el permiso especial de usuario activado. Y esto es importante. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, bueno, ya sé que hay comandos o hay binarios que van a tener el permiso especial de usuario activado. Lo que voy a hacer es tomar la lista de lo que encuentre y compararlo con lo que diga la documentación oficial del sistema operativo. Canonical, ¿está bien que yo tenga estos permisos especiales de usuario activados? O sea, en la documentación tiene que decir este tipo de cosas. Sus configuraciones, de sus capabilities, por ahí dicen, sí, se permiten estos otros no. Entonces ahí es donde viene el mecanismo de auditoría. Después también, o sea, lo más fácil que tenemos es, en este caso, utilizar el comando find para detectar este tipo de archivos, porque no tiene más otra ciencia. Pero después tenemos otros programitas como Linis, por ejemplo, no sé, apt install Linis, que lo que hace es una auditoría general del sistema, busca configuraciones, permisos, bueno, tiene toda una serie de tests. Pero acá vamos a hacer un update. Cierto que rompí el archivo bim etc resolve.com name server 1.1 apt install Linux, ahí está. Entonces Linux hace una auditoría del sistema a través de perfiles que tiene precargados y puede dar muchas advertencias, muchos errores y muchas cosas, pero no necesariamente significa que esté mal. Significa que no coincide el sistema operativo con lo que tiene en su perfil. Pero vuelvo a insistir, no necesariamente es algo que esté mal, sino que decidimos que esté distinto. Nada más que eso. Eso lo aviso porque siempre la primera vez que se utiliza este programa, Linux, uno entra en pánico porque dice, pero está lleno de agujeros de seguridad.
no es tan así, pero el punto es entender por qué se consideró así y entender si nuestra configuración diferente a lo que el INIS espera es inseguro o no es inseguro. Y dicho sea de paso, la seguridad es un estado mental, así que bueno, ya tenemos sí, el INIS instalado, entonces vamos a poner el INIS. Y esto es una shell de verdad, ¿no? Me logué como root, claramente. Linis, audit, sí, está. Entonces, bueno, esto va a ejecutar una serie de scripts que van a hacer distintos análisis. Entonces, por ejemplo, esto que dice acá. Lib pam tm pedir no instale en un módulo pam para la creación y gestión de directorios temporales. No está instalado. ¿Es un problema? No. Podría recomendarnos que lo instalemos. Dice un save, emergency service, un save. Por ahí no nos dice exactamente por qué es un save. Entonces ahí tendremos que nosotros meternos en la configuración de emergency service y ver por qué Linux considera que es un save. Pero tal vez no haya ninguna configuración explícita, ni siquiera está activado, no sé, te estoy tirando ideas random. Y el programa nos dice que es un save cuando en realidad no, porque ni siquiera está instalado, por poner un ejemplo. Con esto quiero decir que esto hay que tomarlo como referencia, no como algo que nos está diciendo, che, esto está mal y es real. Pero la verdad que este programa igual está muy bueno para aprender porque uno puede justamente ir viendo ítem por ítem y ir profundizando y averiguando a ver, bueno, por qué lo está considerando un save. Lo mismo GTTI Service, a ver por qué lo considera un save. Y así con todo lo que vayamos leyendo. Bueno, si esto terminó, que creo que ya terminó, lo hace rápido. Después está re bueno el resumen porque nos va a decir sobre los warnings, errores o cosas así. Nos va a dar una, vamos a decir, de explicación y un enlace a la referencia, si es una vulnerabilidad, si es una recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos acá, una vez que lo tenemos, ya podríamos, por ejemplo, ir a cd, vamos a cd, barra log, vamos a encontrar un archivo DAT y un archivo log del INIS, el report DAT y el INIS log. El que me interesa es el INIS log porque es el que podemos leer, entonces podríamos hacer así. Linis cat linis.log grep set with, no, así, grep set uid. Entonces nos va a salir un resultado y básicamente es medio lo de la misma lista que hicimos que el comando find. Todos los archivos que tienen el comando, el suite activado. Y acá va a aparecer env que lo tenemos que sacar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. chmod menos s, u menos s, user bin env. Y ahora ya dejamos el sistema normal, acomodado, listo como estaba antes. Y bueno, sacamos ese agujero de seguridad. Entonces, para ir resumiendo y ya para ir terminando este video, nada, eso. El disparador fue ese reel que decía con un solo comando podrás loguearte como root en cualquier sistema Linux. No, podrás hacerlo siempre y cuando ejecutes un binario que pueda lanzar otro binario, o mejor dicho, que pueda ejecutar otro binario, es decir, disparar procesos, y para ello tenga que heredar como propietario el propietario del binario original. Y este binario original tiene que tener el suite activado. Entonces, ¿es real? Es real. ¿Es probable? Es poco probable en un sistema, vamos a decirle, tradicional. Porque nadie va a poner, ningún desarrollador de sistemas operativos va a dejar el comando env con el suite activado.
pero sí puede ser un perfil de ataques en entornos, como dije antes, no tradicionales. Y si alguien pudo haber llegado a tener un acceso momentáneo, pudo haber dado este bit, ¿no? Pudo haber activado este permiso especial para utilizarlo en un futuro. Entonces ahí es donde vienen las auditorías. Es bueno saber qué archivos son los que lícitamente necesitan tener este suite y qué archivos no, qué binarios no. Así que bueno, eh, cansado, hablé un montón, ustedes no saben, pero grabé un montón de tomas y ya se me está haciendo pelota la voz. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Vamos a ver con qué salimos. Estoy juntando un montón de reels que me van a venir bien porque hay mucha cosa para desmentir ahí dando vueltas en internet que la verdad que me molestan mucho. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video, sea cual fuese.